el cambio de la Guardia Nacional hacia la administración bajo la Sedena. Pero ¿esto qué puede representar para la estrategia de seguridad de nuestro país? ¿Es el paso adecuado? ¿Nos acercaría a la tan esperada paz y tranquilidad que no tanto se promete, sino que se espera y se busca tener? ¿Qué le parece si ampliamos esto y comenzamos junto con el especialista en seguridad David Saucedo, que nos acompaña esta mañana aquí en Mega Noticias Informa? E iniciar por ahí justamente, David, muchas gracias por la compañía. Esta adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena puede representar un paso hacia la dirección que tanto se busca de mejorar la seguridad y tener las armas y los elementos necesarios para hacerle frente, sobre todo al crimen organizado. No, Francisco, lamentablemente pasarán cuando menos unos 10 años antes de que la Guardia Nacional pueda llegar a desarrollar las capacidades de investigación policial que se requiere para poder enfrentar al fenómeno delictivo en México. Este es más o menos el tiempo de maduración que otras instituciones en otros países del mundo han tenido que pasar para poder reclutar elementos, capacitarlos, equiparse, generar los esquemas de inteligencia, el conocimiento del terreno, la desarticulación de grupos criminales. Estamos enfrentando en México a grupos de macrocriminalidad muy fuertes, como el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, que tiene prácticamente décadas en el control de varias regiones del país. Lo cierto, la apuesta del presidente es una apuesta arriesgada que no va a poder avanzar mucho durante su sexenio. Lo que él está haciendo es apenas sentar las bases de lo que va a ser una futura guerra contra el narcotráfico, contra la inseguridad, generando una nueva institución que es la Guardia Nacional. No es la primera vez que los militares están involucrados en el combate a la inseguridad en México. Hay que recordar que el presidente Cedillo en su momento, cuando crea la Policía Federal Preventiva, ocurrió exactamente lo mismo. Integrantes del ejército, si no mal recuerdo, 2 brigadas del ejército pasaron de formar parte de la Sedena y se incorporaron como policías federales. El Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, que era una dependencia encargada del combate a los cárteles de la droga, estuvo bajo el control del general José Gutiérrez Rebollo, que después, al poco tiempo, fue capturado, sentenciado, enjuiciado por asociación delictuosa. Estaba en alianza con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. La incorporación de los militares en el combate a la inseguridad no garantiza de ningún modo, como no ha ocurrido en el pasado antes, no garantiza que se mejore la situación de inseguridad que vivimos en el país, lamentablemente. Y ahora, David, en lo que respecta a esta toma de decisiones, hay más preocupaciones que certezas. Me refiero específicamente en el terreno de los derechos humanos y sobre todo en que la formación que tienen todos los elementos que integran la Guardia Nacional, si no es que la gran mayoría, pues carece mucho de esto, de tener la sensibilidad al menos para poder manejar situaciones y el trato adecuado de posibles detenidos. Ahí es donde se debe de depositar actualmente el debate en los riesgos que corren los derechos humanos, o habría que ya enfocarse directamente, porque parece que esto no tiene marcha hacia atrás, en irlos preparando lo mejor posible en lo que sería la relación con la sociedad misma. Coincido con tu apreciación, Francisco, cuando hay militares dedicados a tareas de seguridad pública en todos los estados del país en donde ha ocurrido esto de manera previa, se disparan las denuncias por violaciones a los derechos humanos. En efecto, se tendrá que actuar bajo la hipótesis de que se trata de una decisión tomada. Me parece que el presidente no va a dar marcha atrás en esta propuesta que él tiene, en parte por presiones de la alta jerarquía militar, es decir, de la propia Sedena, quienes solicitaron de manera insistente al presidente que se hiciera legal este traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, en parte por presiones de Washington. Desde hace tiempo los norteamericanos habían solicitado que el ejército se involucrara activamente en el combate a la inseguridad en México, y en parte también a la mala percepción que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador del desempeño que tuvo la vieja Policía Federal, fundamentado sobre todo en casos de corrupción muy conocidos como el de Genaro García Luna, capturado y detenido en Estados Unidos y sujeto a un juicio por su colaboración con el cártel de Sinaloa. Todos estos factores se conjuntaron y provocaron que el presidente tomara esta decisión que, como todo el mundo ha señalado, era una propuesta inversa que él no había nunca
había desplegado y que más bien se había opuesto durante el proceso electoral como candidato. Él se manifestó en contra de la militarización de la seguridad y justo ahora, cuando está en la presidencia, está haciendo exactamente lo contrario a lo que dijo que iba a realizar. En efecto, tendrá que recorrer, habrá una larga curva de aprendizaje para que los integrantes de la Guardia Nacional, casi todos militares, logren finalmente desarrollar esas capacidades de investigación policial que muchos estamos esperando. David, y vaya que esto nos pone a muchos en más suspenso que en certezas, insisto, no parece ser la solución que muchos están esperando. Y para que esto madure, ya nos dijiste, prácticamente termina este sexenio, veremos qué pasa con el siguiente y a lo mejor, si esto se mantiene y no hay marcha atrás, a lo mejor ya estaríamos viendo algunos resultados. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar esta mañana aquí en Mega Noticias Informa. Gracias a ti, Francisco, un abrazo.